viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Esta es una semana de bendición. Es una semana en la que para nosotros la semana empieza los domingos, ¿verdad? Es el comienzo de semana. Y no como el mundo lo celebra los días lunes. Pero ha sido un tiempo especial porque el día domingo, cuando estábamos arriba en la gloria, el Señor me recordaba una promesa y quiero que mis hermanos vayan a Segunda de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Segundo libro de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Y es que quiero recordarles que el título de la predicación que estamos haciendo y de las enseñanzas es Creciendo espiritualmente. Y estamos viendo varias áreas en las que tenemos que crecer espiritualmente, pero uno no tiene que crecer espiritualmente porque un pastor le diga, porque un líder le diga, sino porque uno tiene un llamado. Y tenemos que tener claro que cuando Dios ha dado un llamado, una palabra, tenemos que apropiarnos de ella y ponerla por obra. Y por eso esa temática que venimos enseñando de crecimiento espiritual en las diferentes áreas tiene para mi esposo y para mí un nacidero, un comienzo en Segunda de Crónicas 29:11. Espero que ya estén ahí. Mi hermana Eloísa tiene esa palabra, Segunda de Crónicas 29:11. Amén, hermana. Amén. Leo, Sí, señora. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros, para que estéis delante de él y le sirváis, y seáis sus ministros y le queméis incienso. Gracias, Amén. hermana. Esta misma porción en traducción lenguaje actual dice, Dios los ha elegido a ustedes para que estén siempre a su servicio, para que le adoren. Por eso ahora les pido, amigos míos, que no sean perezosos y cumplan su deber. Crecer espiritualmente, que es el tema que empezamos en enero, en las diferentes áreas. Le voy a estar pidiendo el favor a mi hermana Joyce. Hola, hermanita Joyce, ¿cómo estás? Que me ayudes. ¿Tienes Biblia a la mano? Bendiga, hermanita. Es que no me abría el sonido. Sí, Mi señora. hermanita, preséntate para que te conozcan. Es que estoy despeinada. No, tranquila. Estaba hace rato, bueno, estaba con la gordis corriendo. A ver si me pueden ver ahí. Un segundito. Amén. Buenas noches. Dios les bendiga, Buenas hermanita. noches. ¿Dónde te Amén. Dios la congregas? bendiga. Gracias, Dios les bendiga. En la gloria. Gracias, hermana. Bueno, por favor, me ayudas. Si quieres, ya puedes cerrar la cámara. Con Vale. Efesios 4:15. Sí, señora. Dame un segundo. 4:15. Efesios 4:15, sí. Bueno, con la bendición del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Entonces Amén. empezamos a ver en enero
creciendo espiritualmente y en qué áreas. Pero lo importante que debemos recordar es que para nuestro Padre Celestial es agradable que tú crezcas espiritualmente. ¿Y en qué cosas? Pues como mi hermana Joyce lo acaba de leer en Efesios 4:15, en todos los aspectos, en todas las áreas. Es lo que la palabra nos enseña. Hemos revisado que para crecer espiritualmente debes desear crecer, debes decidir crecer, debes hacer un esfuerzo para crecer y debes persistir en ese crecimiento. Y entonces empezamos a ver que una de las primeras áreas, eso lo vimos también en enero, una de las primeras áreas en las que debemos crecer es en el conocimiento de Dios. Y allí vimos Colosenses 1:9 y 10. O sea que tenemos que crecer en el conocimiento de Dios, en la voluntad de Dios, pero no de cualquier manera, sino con sabiduría e inteligencia espiritual. De la cita que vimos allí, vimos otras, pero la que tenemos central es Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Después estuvimos viendo el 30 de enero, crecimiento espiritual en otra área, en nuestro ámbito de influencia, en nuestro testimonio. Y estuvimos viendo que podemos predicar, podemos enseñar la palabra, pero el ejemplo, el testimonio es el que convence. Por eso muchas veces me escucharán decir las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Muchos papitos tienen un comportamiento en la iglesia, pero cuando llegan a su casa, ya sea papá o mamá, hay rencillas, hay malos comportamientos, hay maltratos, y eso es lo que los hijos ven, de tal manera que cuando ellos crecen se apartan de la iglesia muchas veces porque, porque no somos consecuentes con lo que hablamos y con lo que hacemos. Así que el testimonio, y allí dejamos una cita principal, Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Vimos otras citas, pero en principales. Empezamos febrero y vimos una tercera área en la cual debemos crecer espiritualmente, en nuestras finanzas, en ser prósperos más que ricos. Enseñamos la diferencia del creyente que a Dios le agrada la prosperidad, pero para desarrollar esa prosperidad, poder disfrutar de los bienes, de lo que Dios nos da, tiene una implicación y es mayordomía y fidelidad. Esa prosperidad para el creyente va ligado a mayordomía y fidelidad. Y allí teníamos una cita principal, Lucas 16, del 10 al 13, donde veíamos que el que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más será injusto. Así que Dios nos recuerda que Él sí quiere que seamos prósperos para la extensión del Evangelio, para poner esos recursos también al servicio de la obra de Dios, pero que no debemos olvidar mayordomía, fidelidad y generosidad. Luego pasamos a el 13 de febrero y vimos que otra área en la cual tenemos que crecer es en gozo. Habla de tener gozo en todas las cosas y es algo que nos caracteriza a nosotros, a los hijos y a las hijas de Dios. Porque aún en estas circunstancias, mi hermana Eloísa oraba que hay tristezas, que hay personas mayores, pero cuando uno aprende a crecer en gozo, aprende a pesar de que está pasando por esas pruebas y esas dificultades que están fortaleciendo nuestro carácter, porque el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros. Y se nos nota que somos diferentes, de pronto parte para la eternidad nuestra madre, nuestro padre, un hijo, y hay una tranquilidad en nosotros y a su vez un gozo, porque tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
Entonces allí tenemos una cita importante, Isaías 29:19, que habla sobre crecer en gozo. A veces uno nota que las personas mayores se vuelven como malgeniadas, como pelietas, como conflictivas, pero a nosotros los cristianos, el Señor nos dice, hay que crecer en todo, en todas las áreas y hay que crecer en gozo. Se nos tiene que notar a pesar de que avancemos en los años, se nos tiene que notar esa capacidad de reírnos a pesar de las circunstancias. Nosotros no peleamos con el Señor, pero ¿por qué, Señor? Sino ¿para qué, Señor? Isaías 29:19 entonces nos habla de crecer en ese gozo. También veíamos como una blanda respuesta. Una manera de hablar cordial es importante para mantenernos en ese gozo permanente. Luego pasamos a mediados de febrero a ver otra área en la que tenemos que crecer y es creciendo en la fe. Y ahí vimos cómo tenemos que aprender a vivir por fe, más no por vista. Que nuestra fe es en el Hijo de Dios. Que Dios nos ha dado una medida de fe. Y que la fe no es de nosotros, la fe es de Dios. Y vimos que hay unos aspectos importantes en la fe. Hay que caminar en fe, hay que orar en fe y hay que confesar fe. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Y leíamos algunas citas donde digamos en Lucas 8:48 y Lucas 7:50, la mujer que fue sana y salva al tocar el manto. Y el Señor le decía, tu fe te ha salvado. Vimos unos enemigos de la fe, la duda, la vida de pecado, son enemigos de la fe, no guardar los mandamientos. La falta de perdón es un enemigo de la fe. La falta de paz con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Y recordamos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y terminamos viendo el tema de la fe, de que hay dos tipos de fe. Una como la de Santo Tomás, la del apóstol que estaba allí y le decía al Señor y a los hermanos que si no metía los dedos en el costado y en las heridas de sus manos donde el Señor había sido clavado, no iba a creer. Y veíamos en comparación con la fe de Abraham, que a pesar de que ya iba a tener 100 años, nunca se debilitó su fe ante la promesa de Dios que iba a ser padre de multitudes. Luego pasamos en marzo, a mediados de marzo, a hablar de crecer en amor, de que Dios es amor, de que nosotros tenemos la naturaleza, el ADN del Padre Celestial y vivimos ese amor. Y vimos las diferentes clases de amor, el amor ágape, que es el amor de Dios, el amor filios, que es el amor familiar, y el eros, el amor romántico. Y vimos cómo la pareja, el varón, debe aprender a escuchar, debe ser una gran oreja con una pequeña boca, debe anteponer las necesidades de la otra persona y le hace feliz trabajar en las necesidades del otro. Y bueno, empezamos a ver un tema el 26 de marzo, que es crecer en unidad. Le voy a pedir el favor a mi hermana Joyce que me ayude a leer Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. 3:12. Sí, ahí espera, más bien. Juan 8:12, Juan 8:12. Juan 8:12. A mi hermana Nuri que me ayude a leer Efesios 4, versículo 1 al 4. A mi hermana Flor que me ayude por favor a leer Efesios 4 del 12 al 16.
a mi hermano Alexis que me ayude a leer Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9 al 11. Y entonces mientras ustedes llegan allí, vimos que la unidad es el resultado de seguir la luz. ¿Y quién es la luz? Mi esposo me pidió el favor de que aclarara el tema. ¿Quién es la luz? ¿Quién es el que seguimos? A nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Pero esa unidad es para no solo seguirlo, sino aplicar, hacer la voluntad del Señor, así como Él hacía la voluntad del Padre. Si ustedes ven, mi esposo siempre tienen uno de los logos, verdad y fe, y él les dice obediencia a la fe y a la verdad. ¿Verdad? Él siempre lo está colocando en sus representaciones cuando se conecta, porque él cree fervientemente esto. Joyce, ¿qué dice Primera de Tesalonicenses? Era Juan 8:2. Ay, sí, perdón, Juan 8:12. Sí, Bueno, Juan 8:2 dice, ¿2 o 12? 12. Ah, ok, dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Amén. Él es la luz, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz en la vida. Y es que tenemos que entender que cuando estamos trabajando en seguir a nuestro Señor Jesucristo, es como cuando a uno le quitan una venda. Y si crecer en esa unidad es seguir al Señor Jesucristo, pero no solo seguirlo, sino aplicar todo lo que Él nos enseñó para lograr llegar a esa unidad, para conocer la voluntad de Dios y para poder hacerla con la ayuda del Espíritu Santo. Así que cuando entendemos la importancia de la unidad, pero el para qué, el para poder seguir, el para poder imitar, porque somos discípulos de Jesucristo y un discípulo es uno que imita a su maestro. La unidad que nos muestra, y vamos a ver varias citas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque ellos desde el Génesis trabajaban juntos. Pero ¿quién bajó aquí a la tierra? ¿Quién se encarnó, se hizo hombre, padeció, resucitó y nos envió al Consolador, nuestro Señor Jesucristo? Así que la forma de llegar a esa unidad, aprender cómo trabajaba Padre, Hijo y Espíritu Santo y cómo tenemos que trabajar nosotros como hermanos en las diferentes posiciones. Tenemos el ejemplo en el Señor Jesucristo, que Él no hacía, no se movía solo, Él hacía la voluntad del Padre. Gracias, Joyce. Entonces, Juan 8:12 nos habla, el Señor Jesucristo, yo soy la luz, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Pero por qué? ¿Por qué esto tiene que ver con unidad? Porque Él no se movía solo. Vamos a ver otras citas en las que vamos a estar viendo que la unidad es importante para ese crecimiento, para tener ese edificio completamente bien sustentado y si el Padre, Hijo y Espíritu Santo nos daban ejemplo de eso, pues tenemos que entender perfectamente que tenemos que vivir eso que la palabra nos está mostrando. Miremos qué dice Efesios 4, Efesios 4 del 1 al 4. Amén. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna, por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables.
Sean pacientes unos con otros y tolerantes las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz, pues hay un Ah, solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. amén. Vamos a leer en la Reina Valera del 60 el versículo 2 porque hay algo que me gusta de esta cita y dice que fuimos llamados, me dice el primero, y que tenemos que vivir según ese llamamiento. Pero ¿cómo tenemos que vivir? Con humildad, con mansedumbre y luego dice, soportándoos, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esa palabra no está colocada ahí porque sí. Sabemos que el vivir, el hombre, el ser humano necesita vivir en convivencia cuando está trabajando, cuando ha sido colocado, cuando nació en una familia, cuando está estudiando en un colegio, en una universidad. Y a veces Dios nos coloca unas personas para que nos quiere pulir y a veces esas personas nos desesperan un poquito, nos causan de pronto un resquemor, un dolor, pero la palabra me enseña que estamos hablando de crecer en unidad. Y viene esta cita y me dice, fuiste llamado y tienes que aprender a vivir así, siendo digno del llamamiento. Dice el segundo, pero no de cualquier manera, con humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Pero el 3 dice, solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, fíjese que si uno desagrega cada uno de estos versículos, el Espíritu Santo, yo espero, mi hermano y mi hermana, que usted esté siendo exhortado, así como me pasa a mí cuando estoy preparando estos temas y me dice, ojo, allá en el trabajo sé que tienes unos roces con algunas personas, allá en la iglesia hay un hermanito, una hermanita, pero ojo, yo te estoy diciendo que tienes que aprender a vivir como un hijo que fue llamado, pero no de cualquier manera, con humildad, con mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, guardando la unidad, viviendo en paz, siendo uno solo. ¿Qué dice Efesios 4, ahí mismo, pero el versículo 12 y 16? Aleluya. La palabra de Dios dice así: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de toda viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, y sino que siguiendo la verdad en el amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Gracias, mi hermanita. Faltó el 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por Aleluya. todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En el amor. Entonces, esa unidad tiene un propósito. Gracias, mi hermana Flor. Quiere
como leía en el principio mi hermana Flor, perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? Amén, nosotros. Santos porque el día que tú le dijiste al Señor y lo confesaste como Señor y Salvador de tu vida, le dijiste, Señor, yo te acepto como Señor y Salvador, ya fuiste declarado santo, una santidad posicional. Y Dios quiere irnos perfeccionando a los santos para la obra del ministerio, para la edificación, para que lleguemos a una unidad, para que aprendamos e imitemos a nuestro Señor Jesucristo, ese varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo, para que no vayamos de un lado a otro, para que no parezcamos una veleta, para que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo. Acuérdate de que esa cita fue la que estuvimos viendo. ¿Y qué? Para que unidos por las coyunturas, crezcamos para edificarnos, un edificio fuerte. ¿Qué dice Primera de Corintios 1 del 9 al 11? Dios bendiga. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 1 Corintios 9:11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, abro signo de interrogación, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Espera, Alex. Estamos leyendo Primera de Corintios 1, capítulo 1 del 9 al 11. Qué pena, hermana, que escuché que 9 al 11. 9, 11. El 1. 1, 9 al 11. Bueno, Capítulo listo. 1, 9 al 11. Dice, porque he sido, del 9 al 11. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Amén. 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 Aquí también es muy clara la palabra, esa común unión con su Hijo Jesucristo, para que no hablemos cosas diferentes, para que nuestra doctrina, nuestros fundamentos doctrinales sean unos solos, para que no haya divisiones, para que estemos perfectamente unidos, para que no haya contiendas, diferencias, divisiones en la iglesia. Dios quiere que crezcamos en unidad y nos da unos tips de cómo tenemos que hacerlo. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 21. Le voy a pedir el favor a mi esposo, Efesios 2, 21. Amén, amén. Efesios capítulo 2, versículo 21. Ya voy llegando al libro de Efesios. Pablo se comunica por inspiración del Espíritu Santo y nos dice lo siguiente. Efesios 2, 21. Aleluya. Dice así el apóstol. La palabra de Dios dice así, Efesios 2. ¿Me repite el versículo? 21. 2:21. Aleluya. En quien todo el edificio, Efesios 2:21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén. Amén. Entonces, fíjese que todas estas citas de crecer en unidad van hablando de que esta última que leyó mi esposo Daniel Hugo dice bien coordinados, que es que a veces
No se nos nota ni en el trabajo, ni en la casa, ni en la iglesia, que estemos bien coordinados. Cada uno va jalando para un lado. Y hay veces hay líderes en potencia en las iglesias, hay ministerios. Uno cuando está predicando y está al frente, uno ve y Dios le permite ver a uno pastores a futuro, maestros, evangelistas, pero cada uno quiere ir para un lado. Y eso es lo que no debemos hacer. Les invito a que vayamos al Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 3. Génesis, el principio. Vamos a ir a Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3. Y a mí me gusta mucho hablar de unidad con esta porción de la palabra. Vamos a ver la Trinidad trabajando. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí está el Padre. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu, fíjese que ese Espíritu es con E mayúscula, es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está, ya hablamos del Padre, en el versículo 1 estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y ahora vamos a leer en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Cuando dice, y dijo Dios, la palabra, el Hijo es la palabra, es el verbo por el cual fueron hechas todas las cosas. Entonces, ustedes y yo, en Génesis 1, versículo 1 al 3, estamos viendo cómo trabajan las tres personas. Están moviéndose, están creando en perfecta unidad. Por tal motivo, tenemos que aprender de este ejemplo que la palabra nos trae desde el principio, desde el Génesis. Dios creó los cielos, la tierra. Luego la tierra era un caos. Aparece Dios como Padre Creador, Espíritu de Dios moviéndose sobre las aguas. Y luego Dios habla, emite la palabra y por la palabra el Hijo crea. Jesús mismo es la palabra actuando en la creación. Están las tres personas allí. Creo que tanto tú como yo deberemos crecer más en esa unidad, aprender a mejorar nuestra relación con otros creyentes y eso va a traer beneficios a nuestra vida cristiana, a nuestra convicción de fe. Vamos a ser mejor testigo y testimonio, porque hay personas que dicen que no conocen de la palabra, que no se convencen, no, pero si ellos son así, yo mejor no quiero ser cristiano. Yo no sé si usted ha escuchado eso, yo sí lo he escuchado, porque el testimonio que damos, perdónenme lo que les voy a decir, es pésimo, peleando los unos con los otros. Y la persona dice, no, yo mejor me quedo aquí quietico. Le voy a pedir el favor a mi hermana Mercedes que me ayude a leer Salmo 133, 1, 3. Y a quien no le he dicho que me ayude a leer. Mi hermana Flor, Joyce, Eloisa, Alexis, Nancy, ¿me puedes ayudar a leer, Nancy? O Luisa Fernanda. Luisa Fernanda, ¿me puedes ayudar a leer? Amén, sí, Amén. hermana. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Y con eso terminamos este Primera de aspecto de Pedro, ¿qué, crecer hermana? en unidad. Salmo 133, 1, 3
Y Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 9. Gracias, hermano. ¿Qué dice Salmo 133, 1 al 3? Mi mamita no está, me parece que no está conectado, entonces lo va a leer yo, hermanita. Listo, Nuri. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía, pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón, que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. La armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre la montaña de Sión, y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Amén. Si uno va al versículo 2, es algo que yo acostumbro usar frecuentemente, y es que como está la cabeza, así va el resto del cuerpo. Dice en la Reina Valera del 60, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende por la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuando la cabeza, el pastor, el sacerdote, el varón que Dios ha colocado en cada hogar, el presidente, el gerente, vive en armonía, vive en unidad, experimenta mansedumbre, soporta con amor y con paciencia, vive y busca vivir en paz. Eso baja a los miembros de la casa, de la familia, eso baja a los miembros de la iglesia, eso baja, si es a nivel político, a los ministros, a los diferentes gobernadores, eso baja. Pero cuando sucede todo lo contrario, eso también baja de manera contraria. Por eso la invitación aquí es que no olvides este Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y Luisa, ¿qué dice Primera de Pedro 3, del 8 al 9? Amén. Primera de Pedro, capítulo 3, entonces versículo 8, dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Amén. Amén. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, ¿qué? Bendiciendo. Tenemos que aprender a ser, y esta debe ser nuestra oración, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, siendo de un mismo sentir, hablando una misma cosa, no haciendo división, porque es importante la unidad para el crecimiento, para la edificación de nuestra vida, de nuestro ministerio y del cuerpo de Cristo. Mis hermanos, Dios les bendiga grandemente. Aquí terminamos creciendo en unidad. Si Dios lo permite, vamos a empezar el tema, el último aspecto, creciendo en gracia. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.